Vamos a estudiar ahora las relaciones de equivalencia. ¿Cuándo una relación es de equivalencia? Supongamos un conjunto A y en ella definir una relación. Vamos a decir que esta relación es de equivalencia si y solo si es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Las relaciones de equivalencia se suelen indicar con ese simbolito. Indica que dos elementos que se relacionan son equivalentes. En una relación de equivalencia podemos formar un conjunto en donde sus elementos van a ser los elementos que se relacionan entre sí. A este conjunto lo vamos a llamar clases de equivalencia. Llamamos clase de equivalencia entonces de un cierto elemento A todos los elementos del conjunto que se relacionan con él. El conjunto formado por las distintas clases de equivalencia que hay se llama conjunto cociente. El conjunto formado por un representante de cada clase de equivalencia se llama conjunto de índices. Teorema fundamental de las relaciones de equivalencia. Toda relación de equivalencia provoca una partición en el conjunto. O sea que las clases de equivalencia constituyen una partición del conjunto A. Y recíprocamente, toda partición de un conjunto induce una relación de equivalencia. Habría que demostrar que las clases son distintas de vacío. Habría que demostrar que las clases de equivalencia son distintas entre sí. O sea que no hay elementos en común en clases distintas. Y también hay que demostrar que la unión de clases me da el mismo conjunto en donde está definida la relación. Veamos un ejemplo. Sea el conjunto A y la siguiente relación. Podemos hacer el digrafo y también podemos hacer su matriz. Vamos a estudiar las propiedades de esta relación. Podemos ver que es reflexiva ya que en su digrafo cada uno de los vértices tiene bucle, o que en su matriz la identidad está contenida en ella. Por lo tanto es reflexiva. O sea, todos los X se relacionan consigo mismo. Podemos ver que es simétrica, ya que si X se relaciona con Y se relaciona con X. En los pares reflexivos no tenemos problema. Fijémonos en los pares en donde las componentes son distintas. El único par que tengo es el 1, 2, pero también está el 2, 1, o sea que tiene inverso. Por lo tanto, todos los pares tienen inverso, es simétrico. Podemos verificar también que es transitiva. Podemos hacer mirando los pares, podemos hacer mirando el digrafo, o podríamos realizar el producto booleano de la matriz de la relación consigo mismo y compararla. En este caso, da transitivo. La prueba se las dejo para ustedes. Entonces, como es una relación reflexiva, es simétrica y es transitiva, R es una relación de equivalencia, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que encontrar las clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos van a estar en la clase del 1? Tengo que fijarme con quién se relaciona el 1. Y el 1 se relaciona con el 1 y también se relaciona con el 2. Quiere decir que en la clase del 1 va a estar el 1 y el 2. Y el 3 solamente se relaciona con el 3. Entonces, en la clase del 3 solamente va a estar el 3. ¿Y el 2? El 2 también se relaciona con el 1 y también se relaciona con el 2. O sea que la clase del 2 coincide con la clase del 1. Miren la matriz. ¿Dónde tenemos 1? Tenemos 1 justamente en las filas del 1 y el 2, que están en la misma clase, y en la fila del 3. En una relación de equivalencia, en la matriz, las filas que son exactamente iguales son elementos que van a pertenecer a la misma clase. ¿Cómo va a estar formado el conjunto de índices? Y bueno, el conjunto de índices va a estar formado por un representante de cada clase. Un representante de cada clase. Podría ser, por ejemplo, el 1 y el 3. ¿Cómo va a ser el conjunto cociente? El conjunto cociente va a estar formado por cada una de las clases distintas que aparecen en la relación de equivalencia. Tengo 2, o sea que va a ser la clase del 1 y la clase del 3. Podría haber sido la clase del 2 y la clase del 3. No puede ser nunca la clase del 1 y la clase del 2 elementos del conjunto cociente porque estaría repitiendo clases. Vamos a definir una relación de equivalencia en un conjunto no finito, en un conjunto infinito, en el conjunto de los números enteros. La vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que dos elementos A
y b enteros se van a relacionar entre sí si y solo si son congruentes respecto de un módulo n. O sea, a es congruente a b módulo n. Esa es nuestra relación. ¿A qué es equivalente esa expresión? Es equivalente a decir que n divide a la diferencia entre a y b. O si lo queremos pensar de otra forma, a y b es un múltiplo de n, donde n es un número natural. Vamos a estudiar esta relación y vamos a ver que es una relación de equivalencia. Para que sea reflexiva, recordemos que todos los elementos de A deben relacionarse consigo mismo. O sea, para todo A perteneciente a A se relaciona con A. Veamos en nuestro caso. Supongamos que tenemos una que pertenece a Z, y esto vale para todos los A que pertenece a Z. La diferencia entre A y A da 0. Entonces, A menos A es 0 por algo, porque 0 por algo sigue siendo 0. Entonces, n es un divisor de la diferencia entre A y A. Por lo tanto, A se relaciona con A. Cumple la propiedad reflexiva. Veamos que cumple la propiedad simétrica. La propiedad simétrica dice que para todo AB que pertenezca al conjunto, si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. Veamos para nuestro ejemplo. Para todo AB que pertenece a Z, si A se relaciona con B, quiere decir que n divide la diferencia entre ellos dos. Si n divide la diferencia entre ellos dos, quiere decir que A menos B es un múltiplo de n. O sea, A menos B es igual a n por algo, y ese algo también tiene que ser entero. En este caso lo llamamos k. ¿Qué pasa si en la igualdad yo multiplico ambos lados por menos 1? Entonces nos va a quedar, aplicando la propiedad distributiva y la regla de los signos, b positivo y a negativo en el primer miembro, y como n tiene que ser positivo, porque n es natural, al menos 1 lo multiplicamos por k y nos queda menos k. Por lo tanto nos queda b menos a es igual a n por menos k. Si k es entero, menos k, que es su opuesto, también lo va a ser. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que n divide la diferencia entre b y a. Eso significa que b se relaciona con a. Entonces partimos de que a se relacionaba con b y llegamos a que b se relaciona con a. También es simétrica. Probemos ahora que es transitiva. Para todo ABC que pertenezca a los enteros, si a se relaciona con b y b se relaciona con c, a debe relacionarse con c. En nuestro caso, para todo A, B, C que pertenezca a los enteros, si A se relaciona con B y B se relaciona con C, significa que n divide la diferencia entre A y B y que además n divide la diferencia entre B y C. Analicemos esas dos condiciones. ¿Qué pasa si n divide la diferencia entre A y B? Bueno, pasa que A menos B es un múltiplo de n. Ya lo habíamos visto hace un ratito. De la misma forma, si n divide la diferencia entre b y c, quiere decir que b menos c también es un múltiplo de n. Otro múltiplo de n, por eso lo llamamos k2. Los dos, tanto k1 como k2, son enteros. Yo tengo que trabajar con estas dos condiciones y tratar de llegar a que a se relaciona con c. Vamos a agarrar la primera expresión y vamos a sumar con la segunda expresión, o sea, vamos a sumar miembro a miembro. Queda a menos b más b menos c. Me queda b negativa y b positiva, que se cancelan. En el segundo miembro nos queda n por k1 más n por k2. En definitiva nos queda a menos c es igual a n por k1 más k2. Como k1 y k2 son enteros, su suma también va a ser entero. Por lo tanto, demostramos que n divide a la diferencia entre a y c. Demostramos que a se relaciona con c. Como demostramos que la relación congruencia módulo n es reflexiva, simétrica y transitiva en los enteros, entonces es una relación de equivalencia. Por ser una relación de equivalencia, podemos encontrar cuáles son las clases de equivalencia y cuál su conjunto cociente. Bueno, las clases de equivalencia.
La relación congruencia modular determina una partición de los enteros en n clases de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una congruencia módulo 2, voy a tener dos clases de equivalencia. Si yo tengo una congruencia módulo 5, voy a tener 5 clases de equivalencia. Nosotros en este caso, como lo estamos haciendo en forma genérica, vamos a tener n clases de equivalencia. ¿Cómo van a ser esas clases de equivalencia? Bueno, recordemos que la clase de un elemento A son los X que pertenecen al conjunto, tales que esos X se relacionan con A. Para nuestro caso, la relación es que la diferencia entre X y A tiene que ser un múltiplo de n. Despejando, nos queda que esos X van a ser un múltiplo de n más A. Veamos entonces algunos ejemplos. ¿Cuál será, por ejemplo, la clase del 0? Ya que el 0 es un número entero. Bueno, la clase del 0 van a ser los múltiplos de n a los cuales le tengo que sumar 0, o sea, los múltiplos de n. La clase del 1, los múltiplos de n a los cuales les voy a sumar 1. La clase del 2, los múltiplos de n a los cuales les voy a sumar 2. Y así sucesivamente hasta la clase del n-1. Porque en la clase de n-1 van a estar los múltiplos de n a los cuales les voy a sumar n-1. ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué no está la clase del n? Y porque si yo tuviera la clase del n, serían los múltiplos de n a los cuales yo les tendría que sumar n. Pero si a un múltiplo de n le sumo n, lo que obtengo es otro múltiplo de n, por lo tanto volvería a empezar a repetir las clases. Entonces, la clase de n-1 va a ser la última clase que yo voy a encontrar. ¿Quién va a ser el conjunto cociente? Bueno, el conjunto cociente lo vamos a escribir z sub n. Van a estar formados por todas las clases distintas, la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase del n-1. Recuerden que a partir de la clase del n estamos volviendo a repetir clases. Veamos un ejemplo. Si la congruencia es módulo 3, lo que va a pasar es que las clases de equivalencia van a partir al conjunto de los enteros en 3. ¿Quiénes van a ser esos 3? Bueno, va a ser la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Fíjense en que el 2, con respecto al 3, es n-1.